La señalaron sin pruebas, y el mundo le dio la espalda sin preguntar. Basado en hechos reales. Monterrey no perdona fácil, es una ciudad de norteños rectos, de gente que trabaja duro y que juzga igual de duro. Una ciudad donde la reputación lo es todo, donde un apellido abre puertas y un rumor la cierra para siempre. Donde la gente se conoce en los mismos círculos, en las mismas iglesias, en los mismos clubes, y donde lo que se dice en una mesa del club de golf llega al otro lado de la ciudad antes de que termine el desayuno. Soto Valentina nació y creció en Monterrey, en la colonia Country, en una casa de clase media donde su papá, don Aurelio, vendía seguros y su mamá, doña Esperanza, daba clases de piano en la sala de la casa 3 veces por semana. No eran ricos, pero tampoco les faltaba nada. Eran de esa clase de familias mexicanas que tienen más orgullo que dinero y más valores que comodidades, y que preferirían perder lo segundo antes que lo primero. Valentina creció con eso cosido al alma, estudió comunicación en el TEC de Monterrey, se graduó con mención honorífica, hizo una maestría en comunicación corporativa en la UDEM, y a los 29 años entró a trabajar como jefa de comunicación interna en Grupo Herrería Industrial, una empresa mediana pero sólida, con 400 empleados y presencia en 5 estados del norte del país. Era el trabajo de su vida, no porque fuera el mejor pagado, aunque pagaba bien, sino porque Valentina era de esas personas que necesitan creer en lo que hacen. Y ella creía en la comunicación como herramienta de cambio real dentro de las organizaciones. Creía que cuando los empleados se sienten escuchados, cuando la información fluye con claridad, cuando existe una cultura de transparencia, las empresas funcionan mejor y la gente vive mejor. Sus compañeros la respetaban. Sus subordinados la querían. Los directivos confiaban en ella, y el director general, licenciado Garza Montemayor Rodrigo, la consideraba una de las piezas clave del equipo. Eso, precisamente eso, fue lo que la destruyó. Valentina tenía 34 años cuando su vida se cayó a pedazos. No de golpe, aunque hubo un momento específico en que todo se aceleró. Se cayó de esa manera que tienen las cosas cuando llevan tiempo cediendo por dentro y un día simplemente ya no aguantan más. Fuera del trabajo, su vida era tranquila y ordenada. Vivía en un departamento en San Pedro Garza García, con una gata llamada Frida que dormía en el sillón y rechazaba las instrucciones con una consistencia admirable. Los fines de semana iba al gimnasio, desayunaba en el Mercado Juárez con su amiga de siempre, Gutiérrez Mariana, y los domingos comía en casa de sus papás en Country. Tenía un novio, Torres Rafael, contador, 3 años con él, tranquilo. De esos hombres que no dicen mucho pero cuando dicen algo vale la pena escucharlo. La vida era buena, hasta que no lo fue. Comenzó un lunes de marzo, como comienzan muchas catástrofes, sin aviso, sin ruido, sin que nadie entienda exactamente de dónde vino. Valentina llegó a la oficina a las 8:30 como siempre, con su café de Oxxo en la mano. Nunca había entendido por qué la gente pagaba 70 pesos por un café cuando el de Oxxo hacía exactamente lo mismo, y se encontró con algo diferente, no diferente de manera obvia. Nadie le dijo nada. Nadie actuó diferente abiertamente. Pero había algo en el aire, esa tensión invisible que tienen los lugares donde la gente sabe algo que no dice. 2 compañeras de recursos humanos dejaron de hablar cuando Valentina pasó por el pasillo. No de manera exagerada, simplemente bajaron la voz. El suficiente silencio para que Valentina lo notara y no supiera qué hacer con ello. En la junta de las 9, el subdirector de operaciones, ingeniero Pérez Cantú Enrique, evitó mirarla a los ojos durante toda la reunión. Enrique era de los que miraban a todos a los ojos siempre, era parte de su estilo de liderazgo, lo decía en cada taller de comunicación que ella misma organizaba. Que no la mirara era una señal tan pequeña y tan grande al mismo tiempo. Valentina regresó a su oficina y le escribió a Mariana: ¿sabes si pasó algo en la empresa? El ambiente está raro. Mariana tardó 40 minutos en responder. 40 minutos que Valentina pasó revisando correos sin leerlos realmente. Cuando llegó la respuesta, fue corta: ¿puedes hablar ahorita? Llámame. Valentina cerró la puerta de su oficina y llamó. Mariana, ¿qué pasó? Silencio breve. Luego, Valen, escucha, no sé de dónde viene esto ni si es verdad. Pero alguien está diciendo en los grupos de la empresa que tú y el licenciado Garza tienen algo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Que por eso te fue tan bien en el trabajo. Que la promoción del año pasado fue porque... Mariana no terminó la frase. No hacía falta. Valentina no dijo nada durante varios segundos. Eso es mentira. Lo sé, Valen. Yo lo sé. ¿Quién lo está diciendo? No sé.
Llegó en un mensaje de voz que alguien mandó al grupo de WhatsApp de empleados. Ya tiene como 200 reproducciones. 200 reproducciones. Valentina miró por la ventana de su oficina hacia el estacionamiento de la empresa, donde los autos brillaban bajo el sol de marzo de Monterrey, y pensó que hacía exactamente 4 horas su vida era completamente normal. El mensaje de voz tenía 53 segundos. Valentina lo escuchó esa tarde, cuando Mariana se lo reenvió desde otro número. Una voz distorsionada, obviamente modificada para no ser reconocida, que decía, con una calma deliberada que resultaba más perturbadora que el griterío: quiero que sepan la verdad sobre Soto Valentina. Esa que se cree tan profesional y tan íntegra. Todo mundo aquí sabe que su carrera no la construyó ella sola. El licenciado Garza la protege porque tienen algo. Por eso llegó tan rápido. Por eso tiene su oficina privada. Por eso siempre está en las juntas donde nadie más de su nivel entra. Abran los ojos. En esta empresa no todos llegamos igual. 53 segundos. Valentina lo escuchó 3 veces. La primera con incredulidad. La segunda con un frío que le subió por la espalda. La tercera buscando algo, un detalle, una pista, algo que le dijera quién. No encontró nada. Fue directamente a la oficina del licenciado Garza. Rodrigo Garza Montemayor tenía 52 años, 20 en la empresa, y una reputación impecable tanto profesional como personalmente. Era casado, con 3 hijos, activo en su parroquia en San Pedro. Era, en todo sentido, el tipo de jefe que Valentina había tenido la suerte de encontrar: exigente, justo, que reconocía el trabajo bien hecho y que nunca había cruzado ninguna línea con ella ni con nadie. Cuando Valentina entró a su oficina y le contó lo del mensaje, la cara de Rodrigo cambió de una manera que Valentina no olvidaría: primero incredulidad, luego una rabia contenida, y luego algo que parecía casi culpa, no porque hubiera hecho algo, sino porque entendía que lo que estaba por venir iba a caer sobre Valentina más que sobre él. Valentina, esto es completamente falso y lo vamos a aclarar. ¿Cómo, licenciado? Ya tiene 200 reproducciones. Rodrigo llamó a Recursos Humanos ese mismo día. Reunión de urgencia. Se emitió un comunicado interno desmintiéndolo. Se advirtió sobre las consecuencias de difundir rumores en canales de la empresa, pero el comunicado tuvo 120 lecturas, el mensaje de voz ya tenía 500 reproducciones, el daño ya estaba hecho. La semana siguiente fue una demostración de cómo funciona la crueldad social cuando no necesita probar nada. Nadie le dijo nada directamente a Valentina. Eso hubiera sido más fácil de manejar. Lo que pasó fue más sutil y más devastador: el ambiente cambió de temperatura. Las conversaciones que antes incluían a Valentina empezaron a cerrarse cuando ella llegaba. Las invitaciones a comer que antes eran automáticas dejaron de llegar. Las compañeras con las que tomaba café en la mañana de repente siempre tenían algo urgente que resolver. No era hostilidad abierta. Era exclusión silenciosa, y la exclusión silenciosa, Valentina lo aprendió esa semana, es más difícil de combatir que el insulto directo. Porque contra el insulto uno puede responder. Contra el silencio, ¿qué se hace? El jueves de esa semana, en la junta mensual de directivos a la que Valentina siempre asistía como responsable de comunicación, el subdirector de Recursos Humanos, licenciado Medina Flores Arturo, sugirió que quizás sería conveniente que Valentina tomara distancia del proceso por un tiempo, en aras de la transparencia. ¿Distancia de qué proceso?, preguntó Valentina. Del proyecto de cultura organizacional. Por el contexto actual. El contexto actual es un rumor sin ningún fundamento. Lo entendemos, Valentina. Pero la percepción también importa. La percepción también importa. Valentina repitió esas palabras en su cabeza durante el resto de la junta y durante el camino de regreso a su oficina y durante esa noche entera sin poder dormir. La percepción también importa. Es decir, no importa si es verdad. Importa lo que la gente cree. Y lo que la gente creía, o lo que algunos querían que la gente creyera, estaba siendo suficiente para quitarle responsabilidades, espacio, visibilidad. Rafael, su novio, la llamó esa noche. ¿Cómo estás? Mal. ¿Hablaste con Recursos Humanos? Sí. Me dijeron que cuide la percepción. Silencio de Rafael. Luego, Valen, quizás deberías considerar, no sé, tomar un tiempo. ¿Un tiempo de qué? Del trabajo. Hasta que esto se calme. Valentina miró el techo de su cuarto. Frida saltó a la cama y se instaló en su estómago como si nada. Si me voy,
parece que admito algo que no hice. Si te quedas, el ambiente va a ser insoportable. Ninguna de las dos opciones será buena. Eso también lo aprendió esa semana. Valentina no era de las que se quedan cruzadas de brazos. La misma semana que recibió la noticia del mensaje de voz, empezó a pensar, no con las emociones, sino con la cabeza, como le había enseñado a hacer su papá cuando era chica y tenía un problema en la escuela, del trabajo. Para que el lunes ya fuera un hecho consumado, la voz estaba distorsionada, pero la redacción era cuidadosa, específica, mencionaba cosas que solo alguien dentro de la empresa conocería. La oficina privada. Las juntas de directivos. El nivel de la promoción. 3 semanas antes, Valentina había rechazado una propuesta de colaboración de otra área, específicamente, había dicho en una junta que el proyecto de la gerencia de expansión tenía fallas estructurales en su estrategia de comunicación y que no recomendaba aprobarlo sin revisión. El gerente de expansión era Villanueva Osorio Gustavo, 41 años, 10 en la empresa, frustrado en silencio porque la última promoción que esperaba había ido a otra persona. Ambicioso de esa manera específica que tienen las personas que creen que merecen más de lo que tienen y que están dispuestas a hacer lo necesario para conseguirlo, Valentina no tenía prueba de que fuera Gustavo, pero tenía lógica. Y tenía el momento, llamó a su amiga Mariana. Mariana, necesito que me ayudes a pensar algo. ¿Tienes acceso a los registros de entrada al grupo de WhatsApp? No directamente. Pero conozco a alguien en sistemas que sí. ¿Puedes preguntarle discretamente quién administra ese grupo y quién lo creó? ¿A dónde vas con esto? A la verdad. Sí puedo llegar. Antes de que Valentina pudiera reunir lo suficiente para actuar, la situación escaló de una manera que no esperaba. El miércoles de la segunda semana, el licenciado Garza la llamó a su oficina con una expresión que Valentina no le había visto antes. Valentina, necesito decirte algo y prefiero decírtelo yo directamente. Valentina se sentó. El consejo directivo me pidió que te pusiera en licencia administrativa. Temporal, con goce de sueldo. Mientras se hace una revisión interna. ¿Una revisión de qué? De los procesos de contratación y promoción en tu área. Es una medida de protocolo. Protocolo. Valentina repitió la palabra despacio. Licenciado, me están suspendiendo por un rumor anónimo. Rodrigo apretó los labios. Sé que no es justo. Y sé que es falso. Pero el consejo tiene presión de accionistas que se enteraron y que están pidiendo transparencia. Si no actúan, el problema se hace más grande. El problema soy yo, ¿verdad? Rodrigo no respondió, y ese silencio fue la respuesta más honesta que Valentina recibió en toda esa semana. Salió de la oficina, recogió sus cosas personales, no porque le dijeran que lo hiciera, sino porque sabía que si no lo hacía ese día, no lo haría jamás, y bajó al estacionamiento con una caja pequeña que contenía una planta, una foto de sus papás, un libro y 2 bolígrafas que siempre guardaba en el cajón. Manejó de regreso a su departamento, subió. Abrió la puerta. Frida la recibió con indiferencia felina, se sentó en el sillón y se quedó mirando la pared blanca de enfrente durante un tiempo que no supo calcular. En los días que siguieron, Valentina aprendió la geografía exacta del aislamiento. El primer círculo que se fue el del trabajo. Eso lo esperaba, aunque doliera. Los grupos de WhatsApp donde la silenciaron. Los correos que dejaron de llegar. Ya te cuento, que nunca llegaron. El segundo círculo fue el de los conocidos, esa zona gris entre amigos y compañeros que existe en la vida adulta y que uno no sabe exactamente lo que vale hasta que desaparece. Los que la saludaban en el gimnasio y que de pronto cambiaban de máquina cuando la veían entrar. La vecina del cuarto piso con la que tomaba el elevador y que de repente siempre esperaba el siguiente. El dueño del café donde desayunaba los sábados, que antes platicaba con ella 5 minutos y que ahora simplemente le entregaba el pedido sin levantar los ojos. El tercer círculo, el que más dolió, fue el de Rafael. No fue de golpe. Rafael no era de los que hacen escenas. Fue gradual, de esa manera en que se va el calor en invierno. Uno no nota exactamente el momento en que hace frío, solo de repente está tiritando y ya no recuerda cuando dejó de estar caliente. Las llamadas se hicieron más cortas. Los planes del fin de semana empezaron a tener cosas que surgieron. Las conversaciones se llenaron de ese tono cuidadoso que tienen las personas cuando están eligiendo las palabras para no decir lo que en realidad piensan. Un domingo de abril, 6 semanas después del inicio de todo, Rafael llegó al departamento de Valentina con esa cara de quien ya tomó una decisión y solo viene a comunicarla. Valen, necesito hablar contigo.
Ya sé lo que vas a decir. Rafael se sentó. Esto está siendo muy difícil para mí también. ¿Para ti? Mi jefe se enteró. Mis papás se enteraron. Todo el mundo tiene opinión sobre algo que ni siquiera pasó y yo ya no sé cómo manejarlo. Valentina lo miró. Buscó en ese hombre de 3 años algo que la sostuviera. No encontró suficiente. ¿Me crees a mí? Rafael tardó un segundo de más. Sí. Claro que sí. Pero ese segundo de más fue suficiente respuesta. Está bien, Rafael. Valentina se levantó. No necesito que te quedes por obligación. No es eso, es exactamente eso. Rafael se fue esa tarde, Valentina cerró la puerta, se recargó en ella por un momento, y sintió el peso específico de quedarse sola en un departamento que de repente era demasiado silencioso. Las semanas que siguieron fueron las más oscuras de la vida de Valentina, no salía mucho. No porque le diera miedo el mundo, sino porque el mundo había cambiado de temperatura y ella todavía no había aprendido a regularse en él. Cuando salía al súper, le parecía que la gente la miraba, aunque probablemente no era así. Cuando revisaba sus redes sociales, le parecía que cada publicación tenía una carga, aunque la mayoría no tuvieran nada que ver con ella. El aislamiento tiene una manera específica de distorsionar la realidad. Cuando uno está solo demasiado tiempo, la mente empieza a llenar los silencios con las versiones más oscuras de las cosas. Su mamá, Doña Esperanza, la llamaba todos los días. A veces 2 veces. Valentina contestaba, decía que estaba bien, y Doña Esperanza no le creía pero tampoco presionaba. Conocía a su hija y sabía que Valentina necesitaba llegar sola a las cosas. Su papá, don Aurelio, llegó un martes sin avisar, tocó el timbre. Valentina abrió en pijama, con el pelo recogido de cualquier manera y los ojos de quien no ha dormido bien en semanas. Don Aurelio la miró. No dijo nada de la pijama ni del pelo ni de los ojos. Entró, fue a la cocina, abrió el refrigerador, vio que estaba casi vacío, cerró el refrigerador y dijo, vístete. Vamos al Mercado Juárez. Papá, no tengo ganas, no te pregunté si tienes ganas. Te dije que te vistieras. Valentina se vistió, en el mercado comieron menudo en silencio. Don Aurelio pidió 2 porciones, una para cada uno, y comieron despacio, con tortillas de mano, sin que ninguno dijera nada importante durante casi 20 minutos. Luego don Aurelio dijo, sin apartar los ojos del plato, ¿sabes qué es lo peor que puedes hacer ahorita? ¿Qué? Creerles. Creer que lo que dicen de ti es lo que eres. Valentina no respondió. Porque si te quedas encerrada en ese departamento convenciéndote de que el mundo te ve diferente, vas a terminar viéndote diferente tú sola. Y eso sí que no te lo puedo permitir. Valentina sintió algo que no había sentido en semanas, ganas de llorar de verdad, no de angustia sino de algo más parecido al alivio. ¿Y si nunca se limpia, papá? ¿Y si esto es lo que queda? Don Aurelio la miró. Entonces construye sobre eso. Pero primero tienes que pararte. Esa tarde, de vuelta en el departamento, Valentina se sentó a la mesa y abrió la computadora. Mariana había conseguido información, no prueba directa, eso hubiera sido demasiado fácil. Pero sí algo que tenía forma. El grupo de WhatsApp donde se compartió el mensaje de voz había sido creado 6 meses antes, supuestamente como Grupo Informal de Noticias de la empresa. El administrador del grupo usaba un número que no correspondía a ningún empleado registrado, un número prepagado, pero el grupo fue creado desde una red Wi-Fi específica. Y esa red Wi-Fi era la de la empresa. Y el registro de acceso a esa red ese día, que el contacto de Mariana en sistemas pudo revisar, mostraba los dispositivos conectados. Uno de esos dispositivos correspondía a un teléfono registrado en el nombre de una persona que no era Gustavo Villanueva. Era su asistente. Valentina tardó 2 días en procesar eso. Luego fue a ver a Mariana en persona, no por teléfono, no por mensaje, en persona, en el departamento de Mariana en La Loma. ¿Estás segura de esto? No es prueba de nada en un tribunal, dijo Mariana. Pero es suficiente para hacer preguntas incómodas. ¿A quién? A un abogado primero. El abogado se llamaba Garza Salinas Tomás, sin relación con el director, a pesar del apellido. Especialista en derecho laboral y en responsabilidad civil por daño moral. Valentina lo contactó esa misma semana. La primera reunión duró 2 horas. Tomás Garza Salinas escuchó todo, revisó la información que Valentina llevaba, y luego dijo con esa calma específica de los abogados buenos, señorita Soto,
Lo que usted tiene no es suficiente todavía para una demanda ganadora. Pero es suficiente para empezar a presionar. Y a veces presionar en el lugar correcto hace que las personas cometan errores. ¿Qué tipo de errores? El tipo que nosotros podemos documentar. Lo que siguió fue un proceso de 3 meses que Valentina vivió en 2 tiempos simultáneos. En el tiempo externo, reuniones con el abogado, recopilación de evidencia, redacción de cartas formales a la empresa exigiendo la reincorporación o el reconocimiento público de que la licencia no tenía fundamento. Solicitudes de información bajo la Ley Federal del Trabajo. Un escrito formal a la Secretaría del Trabajo. En el tiempo interno, aprender a vivir con el aislamiento sin que el aislamiento la definiera. Esto segundo fue más difícil que lo primero, porque los procesos legales tienen pasos claros, uno hace A, luego B, luego C. El proceso interior no tiene manual. No hay paso a seguir cuando uno se despierta a las 3 de la mañana con el corazón acelerado pensando en todo lo que perdió. No hay procedimiento para el momento en que uno se cruza en el súper con una compañera que finge no verla. No hay protocolo para la sensación de que la vida que uno construyó durante años se redujo de repente a las 4 paredes de un departamento en San Pedro. Lo que Valentina encontró, en cambio, fueron cosas pequeñas. Su mamá, que llegaba los miércoles con comida. Su papá, que la llamaba los jueves para reportarse, esa era su palabra, reportarse, como si él fuera el subordinado y ella la jefa. Mariana, que seguía siendo Mariana, la misma de siempre, sin cambiar de temperatura ni un grado, y Frida, la gata, que dormía en su estómago por las noches con una indiferencia que, paradójicamente, era la forma más honesta de compañía que Valentina había encontrado en meses. Fue en el tercer mes cuando Gustavo Villanueva cometió el error que Tomás había predicho, presionado por la demanda que Valentina había interpuesto, no contra él específicamente, sino contra la empresa por daño moral y despido injustificado encubierto. Gustavo habló con un colega de otra empresa, en una cena de negocios en San Pedro, y dijo más de lo que debía. La que armó el escándalo en Herrería al final va a perder. Tenemos todo cubierto. ¿Qué escándalo? Una empleada que se inventó que la estaban persiguiendo. Nosotros nos adelantamos. El colega, que no tenía ninguna lealtad particular hacia Gustavo, lo mencionó en una conversación posterior con alguien que sí conocía a Valentina. Y esa persona llamó a Mariana. Y Mariana llamó a Valentina, y Valentina llamó a Tomás. ¿Sirve un testimonio de referencia? Depende del testigo. ¿Quién oyó esto? Sirvió no como prueba definitiva de autoría del mensaje de voz, eso nunca se probó de manera irrefutable. Pero sí como evidencia de que alguien dentro de la empresa tenía conocimiento previo del escándalo, y de que existía una estrategia calculada detrás de lo que en apariencia había sido un rumor espontáneo. La empresa, ante la presión acumulada, la demanda, el testimonio, la documentación de Valentina, y la amenaza implícita de que el caso podría volverse público, ofreció una negociación. La reunión fue en las oficinas de Tomás Garza Salinas, no en las de la empresa. Eso fue condición de Valentina y fue la primera batalla que ganó, del lado de la empresa, el director de recursos humanos, el abogado corporativo y, significativamente, el licenciado Garza Montemayor Rodrigo en persona. Del lado de Valentina, Tomás y ella, la empresa ofreció una liquidación generosa, una carta de recomendación, y un comunicado interno reconociendo que la licencia administrativa había sido una medida precautoria que no implicaba ningún señalamiento de conducta impropia. Valentina escuchó todo, luego dijo: quiero 3 cosas adicionales. Primera, que el comunicado sea externo, no solo interno, que salga en los canales públicos de la empresa. Segunda, que se investigue formalmente el origen del mensaje de voz. Tercera, que Gustavo Villanueva sea parte de esa investigación. El abogado corporativo empezó a decir algo sobre la viabilidad de esas condiciones. Tomás lo interrumpió tranquilamente. Mi cliente tiene documentación sobre una conversación donde un funcionario de nivel directivo hizo referencia a tener el caso cubierto antes de que existiera ningún proceso formal. Si prefieren que eso salga en el contexto de un juicio, también podemos tomar ese camino. Silencio. Rodrigo Garza miró a su abogado. El abogado miró sus papeles. Recursos Humanos miró al techo. 10 minutos después, aceptaron las 3 condiciones. El comunicado salió un martes, no fue dramático. No fue una disculpa pública explícita, eso hubiera requerido más proceso legal del que Valentina tenía energía de sostener.
fue un comunicado corporativo frío y formal que decía que la señorita Soto Valentina había sido separada temporalmente de sus funciones como parte de un proceso de revisión interna que concluyó sin hallazgos que ameritarán ninguna acción disciplinaria. Frío, formal, burocrático, y sin embargo, para Valentina, fue importante. No porque borrara todo lo que había pasado, no lo borraba, sino porque era la diferencia entre que el registro existiera y que no existiera. La investigación interna sobre el mensaje de voz no llegó a una conclusión pública definitiva, esas cosas raramente llegan. Pero Gustavo Villanueva solicitó su retiro voluntario de la empresa 2 semanas después del comunicado. La empresa lo aceptó. Valentina no volvió a Grupo Herrería Industrial. No porque no pudiera, la oferta de reincorporación estaba sobre la mesa, sino porque hay lugares a los que uno no puede volver sin que cada rincón le recuerde lo que pasó ahí. Tomó la liquidación. Guardó la carta de recomendación. Y empezó desde cero. Empezar desde cero a los 34 años en Monterrey, con una reputación que había sido dañada aunque nunca destruida del todo, no fue rápido. Valentina pasó 6 meses haciendo consultoría independiente, proyectos pequeños, algunos mal pagados, algunos interesantes. Aprendió que el trabajo autónomo tiene una soledad específica, diferente a la del aislamiento social, más manejable pero igual de real. Aprendió también quién era cuando no tenía un cargo que le dijera quién era. Eso último fue lo más valioso. Su mamá le dijo una tarde, mientras comían en la casa de country: Valentina, ¿sabes que aprendiste de todo esto? ¿Qué, mamá? ¿Qué puedes? ¿Puedo qué? Puedes con esto. Con cualquier cosa. Ya lo demostraste. Valentina miró a su mamá. Doña Esperanza, que daba clases de piano en la sala y que nunca había perdido la calma ni en los peores momentos, y que tenía esa manera específica de decir las cosas importantes como si fueran obvias. Todavía no sé si puedo, mamá. Ya pudiste, mija. Solo que todavía no te has dado cuenta. 12 meses después de aquella mañana en que llegó a la oficina y sintió que el aire había cambiado de temperatura, Valentina Soto abrió su propia agencia de comunicación corporativa, pequeña. 3 personas contratadas, una oficina en coworking en el centro de San Pedro, clientes que llegaron por recomendación de personas que la conocían de verdad, no de los grupos de WhatsApp, sino de los años de trabajo honesto que precedieron al escándalo. La primera cliente fue una empresa mediana de Monterrey cuya dueña la llamó directamente: escuché lo que te pasó. Y escuché cómo lo manejaste. Quiero trabajar con alguien que sepa mantener la cabeza cuando todo se cae. Valentina nunca olvidaría esa llamada. Rafael no regresó. Valentina tampoco lo buscó. Hay personas que salen de la vida porque la vida las saca, y en retrospectiva, uno entiende que tenían que salir. Mariana seguía siendo Mariana. El tipo de amistad que uno no fabrica, que simplemente existe, sólida y sin explicación. Don Aurelio llamaba los jueves a reportarse. Doña Esperanza seguía dando clases de piano los martes y jueves, Frida seguía durmiendo en el sillón y rechazando instrucciones, y Valentina se levantaba cada mañana, hacía café, miraba por la ventana de su departamento en San Pedro el amanecer sobre la Sierra Madre, y pensaba en lo que había aprendido de un año que nunca hubiera elegido pero que la había convertido en alguien que no cambiaría. No era una lección bonita. No era de las que uno pone en una frase motivacional, era simplemente esto: que la reputación se puede dañar, que los rumores se propagan más rápido que la verdad, que las instituciones protegen sus intereses antes que los de las personas, que el aislamiento es real y que duele de maneras específicas que no tienen nombre fácil, y también, que hay personas que se quedan. Que la verdad, aunque tarde, deja rastro. Que uno puede construir sobre lo que quedó. Que empezar desde cero no es lo mismo que empezar desde nada, porque Valentina no empezó desde nada, empezó desde ella misma, y resultó que con eso era suficiente. Valentina Soto dirige hoy una agencia de comunicación con 8 clientes fijos y un equipo de 5 personas. Nunca habló públicamente de lo que le pasó, no porque tuviera miedo, sino porque no lo necesitó. Su trabajo habló por ella. Gustavo Villanueva trabaja en otra empresa en Monterrey. No han vuelto a cruzarse. El licenciado Garza Montemayor se jubiló 2 años después. Le envió a Valentina una nota escrita a mano que decía: fallé en protegerte cuando debía hacerlo. Lo lamento. Eres de las mejores profesionistas que he conocido. Valentina guardó la nota. No porque necesitara la validación, ya no la necesitaba. Sino porque era honesta, y la honestidad siempre merece ser guardada. Don Aurelio sigue vendiendo seguros. Doña Esperanza sigue dando clases de piano, y los jueves, todos los jueves,
don Aurelio llama a Valentina para reportarse. Un rumor puede destruir lo que tardaste años en construir. Pero no puede destruir lo que eres. Porque lo que eres no vive en un cargo, ni en una oficina, ni en la opinión de quienes nunca te conocieron de verdad. Vive en ti. Y de ahí nadie te lo puede quitar. Si esta historia te llegó al corazón, si conoces a alguien que ha sido destruido por un rumor, o si tú mismo has vivido el peso de que te juzguen sin pruebas, déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Valentina? Suscríbete al canal. Cada semana historias reales de personas que enfrentaron lo injusto y encontraron la manera de seguir adelante.